Vamos a empezar, vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña de lo que hemos estado haciendo desde Madrid con el propranolol, en colaboración obviamente también en estos últimos meses con Marcelo, con el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y bueno, pues vamos a empezar ya deprisilla para no perder mucho el tiempo. Como bien sabéis todos que estamos en enfermedades raras, en VHL en concreto, la colaboración tiene que ser continua entre investigadores, pacientes y los médicos, ¿vale? Y los clínicos. En este caso, desde España, pues hemos tenido una colaboración muy directa con la Alianza Española de Familias, de Ildefonso y Pelindó, y gracias a eso hemos tenido un crosstalk muy bueno, también con médicos como Marcelo, neurocirujanos, y gracias a eso lo que hemos tenido la opción de trabajar con muestras médicas, con datos clínicos, con muestras directamente de los pacientes a través de cirugías, y a partir de ahí en el laboratorio nuestro, en el 109, pues hemos estado desarrollando ensayos in vitro con las células purificadas, aisladas, y ensayos in vivo en modelos animales, intentando aproximarnos a la enfermedad, con el objetivo de obtener una terapia, ¿vale? Un pequeño resumen muy breve, porque no sé muy bien el background que tenemos aquí, aunque me imagino que todos conocen la enfermedad. La mayor consecuencia del problema que tenemos de la mutación en el gen del VHL es que tenemos la proteína VHL que o está parcialmente mutada o está desaparecida. Al estar mutada no es completamente funcional, y si está desaparecida es afuncional, no existe. En una situación de normoxia en un paciente, en una persona normal, tenemos una situación de normoxia con niveles normales de oxígeno, y el factor de inducción de hipoxia está identificado, está marcado por las PHDs, que es reconocido este marcaje por el complejo de VHL, y este HIF, este factor inducible de hipoxia, es degradado. Esta degradación genera una situación de homeostasis en la célula. En situaciones de hipoxia, de bajos niveles de oxígeno, véase, por ejemplo, en la menstruación en las mujeres, o en una herida, o en altitud, por ejemplo, en los Andes, puede ser, tenemos unos niveles de oxígeno muy bajos, con lo cual las PHDs no están activadas, no pueden marcar, no pueden hidroxilar los residuos de prolina de HIF, y el complejo de VHL no puede reconocerlo, con lo cual es capaz de dimerizar, internalizan y son capaces de activar la expresión de, bueno, se han llegado a escribir hasta más de 200 genes, ¿vale? Interviniendo en metabolismo, proliferación celular, migración celular y supervivencia. ¿Qué sucede en los pacientes VHL? En los pacientes VHL, como he comentado, el complejo no existe, con lo cual da igual que estemos en una... Está haciendo la pata, Pilar, está haciendo la pata. Espera. Perdón. Da igual que estemos en una situación de niveles normales de oxígeno como en niveles de hipoxia bajos de oxígeno, HIF no es reconocido por VHL, con lo cual es capaz de dimerizar, internalizar en el núcleo y desarrollar, activar la expresión de estos genes. Con lo cual tenemos una expresión constitutiva, una pseudohipoxia constitutiva en todos los niveles. Esto sucede no en todas las células y no al mismo tiempo en todas las células, porque los pacientes VHL son heterocigotos. Bien, aquí tenéis un paciente, una persona normal y corriente, wild type para el gen VHL, donde todas tus células tienen la expresión de VHL. Y aquí lo que tenemos es la expresión de un paciente que es VHL. El 100% de sus células son heterocigotas. Cuando sucede este second hit, esta mutación de la segunda copia de VHL, y tenemos esta pseudohipoxia constitutiva, sucede que de manera mayoritaria tenemos hemangioblastomas en el sistema nervioso central, hemangioblastomas de retina, problemas en páncreas, problemas en riñones, problemas en el sistema reproductor y problemas también en hígado. Y como indico antes, no en todas las células y no al mismo tiempo. Y este desarrollo sucede a lo largo de toda la vida del paciente, donde se empiezan a destacar, sobre todo cada vez con el diagnóstico más temprano que hay, pues en torno a la pubertad. ¿Qué sucede con estas alteraciones? Que tenemos estos tres casos que son los principales, ¿vale? Los hemangioblastomas de retina, los hemangioblastomas del sistema nervioso central y los carcinomas renales de células claras, donde a día de hoy no hay otra terapia salvo la cirugía. Esta cirugía, como bien conocen los doctores Marcelo y Valeria, pues lo que degenera, lo que conlleva es una pérdida continuada de la calidad de vida del paciente.
y no hay ninguna terapia sistémica que logre detener o logre reparar o logre mantener esa situación. Se han hecho aproximadamente unos 30, más de 30 estudios, ensayos clínicos para la enfermedad de VHL. La mayoría han sido siempre para el carcinoma renal, por las consideraciones que tiene también de expansión o de aplicación a otro tipo de tumores, y casi todos han sido inhibidores de tirosinas quinasas, como puede ser sunitinib o sorafenib, dovitinib, siempre antiangiogénicos, con las alternativas de trabajar, por ejemplo, con los anticuerpos, el famoso bevacizumab o el Lucentis, que es su alter ego, la versión corta de bevacizumab. Pero tenemos que destacar que últimamente ha salido hace poco, que la VHL americana, y en Houston, el MDA, ha sacado unos datos bastante, bueno, ellos dicen que son bastante buenos, pero son prometedores, de un 29% de respuesta sin efectos secundarios en carcinoma renal utilizando un bloqueante de HIF2-alfa, de la dimerización de HIF2-alfa, ¿vale? ¿Qué problemas tienen, hasta donde hemos visto en los ensayos clínicos, datos suyos, simplemente lo he publicado, que tienen recurrencia del tumor y tienen graves efectos secundarios, que han obligado a parar los ensayos clínicos y muchos pacientes lo que han hecho ha sido abandonarlos, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Necesitamos algo nuevo que pueda entrar en juego, donde podamos reducir ese daño que se genera al paciente, esos efectos secundarios, y poder mantener o poder mejorar. Y en ese balance de beneficio-riesgo, poder tener alguna alternativa buena para el paciente. Nos vamos al pasado, nos vamos en torno al 2008, donde entran en juego, y os presento ya los betabloqueantes como el propranolol, donde en una enfermedad que no tiene nada que ver con VHL ni con HHT, pero tiene una relación en la base endotelial, y comentan que el uso de betabloqueantes induce la apoptosis en células endoteliales, en una enfermedad que es el hemangioma infantil. Aquí tenéis el ejemplo, es una simple fotografía donde un niño de 9 semanas de edad con un hemangioma bastante claro y el cual está imposibilitando la apertura del párpado del niño. En la primera semana de tratamiento, de 2 miligramos kilo de día, este niño empezó ya a mostrar signos claros de recuperación. 9 meses después, este niño, no vamos a decir que esté completamente curado, pero obviamente no es la situación inicial, ¿vale? Basándonos en estos datos, Luisa Botella, que es la madre de toda esta historia, logró y luego ató cabos y dijo, oye, estos beta blockers pueden funcionar. ¿Qué son los receptores adrenérgicos? Bueno, son las G-protein coupled receptors, que son las responsables del fight or flight, el huye o pelea, es una reacción primaria, y en las cuales podemos ver que tenemos dos tipos principales, que son los alfa y los beta, y dentro de ellos alfa 1, alfa 2, beta 1, 2 y 3. Propranolol es un beta bloqueante inespecífico que bloquea beta 1 y beta 2, ¿vale? Y vamos a ver los efectos que tenemos frente a ello. ¿Ventajas que tiene propranolol? Bueno, fue creado en el 1965, por este motivo el Sir James Black recibió el premio Nobel, y tiene más de 50 años en el mercado y tiene una muy baja tasa de toxicidad. Incluso los estudios que se han hecho de sobredosis prácticamente han indicado que no hay ningún efecto grave de ello. Se utiliza actualmente para el hemangioma infantil y para tumores vasculares benignos. También se utiliza para disminuir el ritmo cardíaco, con lo cual es muy útil para migrañas, para hipertensión, arritmias, tremor esencial y la ansiedad. Ya el efecto directo principal por el que se creó, ya se han generado nuevos fármacos, con lo cual esto, por ejemplo, en España está en tercera o cuarta línea de tratamiento. Es decir, ya hay otra serie de moléculas, hay otra serie de agentes que están cumpliendo un poquito mejor que propranolol, debido a esa inespecificidad, están cumpliendo un poquito mejor su función. Con lo cual es un poco difícil encontrar los ensayos clínicos que veremos más adelante, ¿vale? Bien, pasado. En HHT, que es una enfermedad donde se generan malformaciones arteriovenosas, como he comentado antes, Luisa Botella pensó que podía ser un buen agente terapéutico para estas malformaciones arteriovenosas y muy rápido consiguieron, Virginia y Luisa, consiguieron demostrar que el uso de propranolol
reducía la proliferación celular, disminuía el bound healing, lo que era la migración celular, y lo que hacía también era disminuir la tumorogénesis. Lo que hacía era disminuir la fracción, las características celulares y moleculares patológicas en la enfermedad de HHT al administrar propranolol. El siguiente paso que dieron, viendo que HHT y VHL son enfermedades que tienen una base molecular y una base celular no exactamente igual, pero con partes comunes, como es hipoxia, consideraron que podía ser un posible agente terapéutico para ello. Lo primero que habría que demostrar es que los hemangioblastomas, en este caso del sistema nervioso central, expresaban el receptor beta. Aquí lo que tenemos es una qPCR, una expresión génica a tiempo real de células de endotelio, las Human Microvascular Endothelial Cells, células endoteliales sanas, y un hemangioblastoma del sistema nervioso central, que nosotros tenemos denominado como HB18. Lo primero vemos como la expresión de VHL es menor. Podemos tener heterocigotas en la muestra tumoral, con lo cual tenemos cierta expresión, que no se nos olvide, y vemos como sí tenemos una mayor expresión de beta 1 y de beta 2, con lo cual propranolol puede ser una droga que puede actuar sobre estas células. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un tratamiento después de hasta 96 horas del hemangioblastoma del sistema nervioso central, comparando el control con distintas dosis, 50 micromolar y 100 micromolar a distintas horas. Lo que podemos ver es, comparando con el control, es que somos capaces de reducir la viabilidad. Estamos reduciendo la viabilidad, y a continuación os enseñaré que lo que estamos haciendo es disparar la apoptosis, la muerte celular programada de estas células al ser tratadas con propranolol. En base a estos datos, lo que se hizo en colaboración con la Asociación Española, la Alianza Española de Familias de von Hippel-Lindau, y el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, se realizó un ensayo clínico en fase 3 con 7 pacientes que lo que tenían eran hemangioblastomas de retina. Y se trataron durante un año, en un tratamiento sistémico de propranolol, para ver la evolución de dos biomarcadores, un microRNA y el factor vascular endotelial, el factor de crecimiento vascular endotelial, el VEGF, y se analizaron también mediante fondos de retina la evolución de estos hemangioblastomas y la evolución de los exudados. Como podéis ver aquí, en los 7 pacientes tratados, la cantidad de proteína circulante en sangre de VEGF, y no estamos hablando de gen, estamos hablando de proteína real circulante de VEGF, disminuyó en todos los pacientes. Destacamos el paciente 1 como tenía unos niveles altísimos, y se consiguieron bajar a niveles por debajo de lo que se consideran homeostáticos, es decir, unos niveles normales, y esto sucedió en todos los pacientes. En cuanto al microRNA 210, que es un marcador de hipoxia para tumores sólidos, conseguimos disminuir los entornos, menos en el paciente 6, que hubo un pequeño problema por ahí porque tenía una patología asociada. Y lo que podemos observar aquí en uno de los pacientes es en la evolución desde el primer día de tratamiento hasta el último día de tratamiento, cómo los exudados, que es esta parte más brillante que podéis observar aquí en el fondo de ojo, van disminuyendo. ¿Qué tiene de bueno este dato? El exudado es el que genera finalmente el desprendimiento de retina y la ceguera del paciente. Con lo cual éramos capaces de, al reducir estos niveles de VEGF, al reducir la viabilidad celular, lo que estamos haciendo es que el tiempo en el cual el ojo es activo, el ojo no lo va a perder, aumenta. Tengo que indicar que estos puntos grises que podéis ver por aquí son las actuaciones del láser, la fototerapia con láser, que lo que hacía era actuar directamente en el foco angiogénico de la retina, y lo que genera esa quemadura. Esa quemadura son puntos ciegos, como los píxeles de los ordenadores, que tiene el paciente en el ojo. Utilizando propranolol no quemamos en ningún momento y el campo de visión se mantendría continuo, se mantendría estable, ¿vale? Gracias a esto fue designado en Europa el propranolol como agente terapéutico para VHL. En Estados Unidos se intentó, pero el problema es que el propranolol no está comercializado en Estados Unidos, con lo cual no puede ser utilizado allí. ¿Se puede mejorar el propranolol? Sí, se puede mejorar porque, como he indicado antes, es un beta 1, beta 2 antagonista. Entonces, podríamos actuar directamente sobre la fracción beta 2
que es la que sabemos que es la responsable de estos efectos antiangiogénicos, y nos salvaríamos de la actuación en beta-1, que beta-1 es la responsable del control de la bradicardia y el ritmo cardíaco. Con lo cual haríamos un win-win, que llaman. Aumentamos la potencia del efecto de la droga y disminuimos ese efecto secundario del beta-1. Y tenemos, como prueba, hicimos el mismo ensayo con atenolol, que es un específico bloqueante de beta-1, y vimos que no hay efecto alguno en la viabilidad celular y tampoco en la apoptosis, es el motivo por el cual sabemos que es específico de beta-2. Y lo que tenemos aquí, que voy a hablar, lo siguiente que voy a hablar es la combinación de los datos que tenemos de Propra con esta molécula, es una molécula que se llama ICI 118-551, que es específica de beta-2, es un bloqueante específico del receptor beta-2. Se utilizó mucho en los 80 y en los 90 como placebo, y hay 9 ensayos clínicos y hasta 100 sujetos tratados. Lamentablemente esta molécula todavía no está sintetizada o no se comercializa a nivel de biología molecular con la suficiente pureza como para poder tratar a humanos, con lo cual estamos viendo cómo conseguimos esta molécula para poder seguir investigando y poder hacer algún ensayo clínico a posteriori. Bien, lo que os voy a comentar aquí ya son datos in vitro. Siempre que hablamos de datos in vitro son de pacientes, de células de pacientes, pacientes de VHL, que hemos conseguido trabajar en el laboratorio con ellas. Y lo primero que podemos ver es la comparación de HUVEC con células sanas con células patológicas, como tanto con Propra como con ICI, somos capaces de disminuir su viabilidad. Estas células mueren, ¿vale? No es que dejen de crecer, es que mueren porque estamos aumentando la apoptosis. Al mismo tiempo, lo que os comentaba, que se generaba una pseudohipoxia al ser trabajadas, al ser incubadas en unas células especiales que lo que hacían era expresar el promotor del HIF bajo el promotor la luciferasa bajo el promotor de HIF, nos indica la cantidad de actividad HIF que teníamos. Al trabajar tanto con ICI como con propranolol somos capaces de disminuir, es decir, estamos disminuyendo la hipoxia que sucede en las células. Y como efectos secundarios de esta hipoxia, somos capaces de bloquear la aquaporina. La aquaporina es una molécula transportadora, un canal transportador transmembrana, que es responsable, por ejemplo, de los quistes, que son generalmente los que generan el daño, por ejemplo, en la médula espinal. Al generarse estas bolsas de líquido, son las que presionan en la médula espinal y son las que suelen generar ese daño. Lo siguiente que hicimos también fue trabajar con los carcinomas renales, y lo que pudimos ver tanto en líneas celulares como en cultivos primarios es que tanto propranolol como ICI son capaces al mismo tiempo de reducir la viabilidad. Estamos teniendo un efecto in vitro de momento, un efecto terapéutico, puesto que lo que hacemos es sacrificar, lo que hacemos es matar a estas células. Al mismo tiempo, lo que vemos aquí, lo que hacemos es activar la apoptosis, en este caso la caspasa 9 o VAX, que son indicadores de apoptosis o muerte celular programada. La clave es HIF. Entonces, la idea que teníamos era ver cómo podíamos manejar o qué estaba sucediendo con HIF cuando eran tratados con propranolol. En un ensayo de microscopía confocal, donde podemos ver la expresión de la proteína dentro de la célula, en una localización prácticamente 3D, lo que vimos es que en los hemangioblastomas del cerebro, volvemos al mismo paciente, cuando trabajábamos con el control y con el atenolol, la distribución de la proteína HIF se internalizaba completamente en un alto porcentaje en el núcleo. Esa internalización hace que se disparen las señales. Es decir, no estamos teniendo ningún efecto terapéutico. Pero cuando trabajamos con propranolol o con ICI, beta-2, lo que logramos es impedir esa internalización del HIF que está siendo producido de manera constitutiva en el núcleo. Al no poder internalizar en el núcleo, estamos parando esa señal que dispara HIF. Lo que hablábamos de VEGF, aquaporina, proliferación, metabolismo, etc. Lo mismo sucede en el caso de carcinomas renales con HIF2-alfa, que HIF2-alfa, a diferencia de HIF1, en el carcinoma renal es una molécula clave para el desarrollo de la malignidad del tumor. La diferencia que tenemos entre los hemangioblastomas y el carcinoma renal es que los hemangioblastomas se consideran benignos porque no son ni invasivos ni generan metástasis. El carcinoma renal de células claras generado por VHL llega a un estadio en el que es invasivo y metastásico, con lo cual se considera un tumor maligno. Y parte de la responsabilidad recae en HIF2-alfa. En los estudios realizados de la misma manera, vemos cómo somos capaces de parar esa internalización de HIF2-alfa al núcleo. Esa parada de internalización lleva a un efecto terapéutico.
sabiendo que las situaciones de hipoxia generan inflamación y esa inflamación también activa los sistemas inmunes, los macrófagos, y ese entorno inflamatorio puede ser aprovechado por las células tumorales para generar metástasis, para proliferar y escapar realmente el sistema inmune, estudiamos la P65, que es una variante de la NF-κB, ¿vale? Y lo que vimos es que también bloqueamos esta internalización. Y esta internalización lo que genera es en la disminución de la expresión de la interleuquina 6 beta. Es decir, estamos, mediante el bloqueo de la internalización de P65, estamos normalizando, regulando, modelando la homeostasis de la respuesta del sistema inmune. Con lo cual tenemos un efecto añadido, probablemente terapéutico, mediante el tratamiento de propranolol y también de ICI. Acabando ya esto, que voy un pelín mal de tiempo, hicimos 2 ensayos in vivo en ratones inmunodeprimidos, donde lo que hicimos fue implantar de manera subcutánea una línea tumoral, la línea tumoral de carcinoma renal, que es la 786, y lo que hicimos fueron 2 aproximaciones. Una aproximación tipo paciente VHL y una aproximación de un cáncer normal y corriente. En la aproximación de VHL lo que hicimos fue inyectar el tumor y empezar a tratar ese mismo tiempo, al mismo día, durante 5 días. ¿Por qué? Porque el paciente que es VHL lo sabe prácticamente desde nacimiento, y en el momento que se sabe que es VHL tiene un seguimiento anual o cada 6 meses de sus tumores, hemangiomas, de retina, de sistema nervioso o renales. Y en el momento que se empieza a ver que empieza a dispararse el crecimiento, la historia natural, empieza el tratamiento, ya sea la cirugía o ya sea un seguimiento. Con lo cual queríamos imitar esta idea. El tratamiento de 10 miligramos por kilo por día, tanto de ICI como propranolol, lo que generó a día 47 es una reducción estadísticamente significativa y una distancia para alcanzar la misma molécula aproximadamente de unos 15 días. Tenemos una ventana de tiempo de 15 días para que el tumor tratado con ICI, por ejemplo, alcance el mismo volumen que el vehículo, que el no tratado, el placebo. Y esta ventana se incrementa hasta los 20 días cuando estamos tratando con propranolol. Esta ventana nos está indicando que estamos reduciendo la agresividad del tumor y que nos da un espacio para poder hacer otro tipo de terapia, ya sea una cirugía, ya sea aplicar otro tratamiento sistémico, ¿vale? En el caso de un sistema clásico, en el caso de un tratamiento clásico de cáncer, lo que tenemos ya es una formación de tumoral avanzada. Es decir, uno va al médico y dice, me siento mal, y ya han visto que por desgracia tienes un tumor. En este caso iniciamos el tratamiento cuando estábamos en torno a los 100-150 milímetros cúbicos de tumor. Estuvimos midiendo cada 2 días el crecimiento tumoral y desde ese momento lo que hicimos fue un tratamiento diario, tanto con ICI como con propranolol. Aunque las distancias, aunque la reducción en el crecimiento del volumen tumoral no es tan espectacular como con el inicial, tenemos también una reducción significativa de ese tamaño. Somos capaces de parar ese crecimiento tumoral y tenemos también pues, en torno a unos 10 días de ventana que nos puede dar ventaja tanto para cirugías o aplicar otro tipo de tratamientos. Y por último, y esta figura tengo que agradecerle muchísimo a Marcelo y a Noelia por la ayuda y por los datos. Son los datos de 3 pacientes, argentinos de hecho, pacientes de VHL que, teniendo un carcinoma renal, fueron tratados con propranolol por hemangiostomas de retina. Y en estos estudios lo que hemos logrado detectar es que en los 3 pacientes se ha logrado detener ese crecimiento y en una media aproximadamente, vamos a hacer una media de 1,5 años, pero hay un paciente que tiene una media ya de incluso de unos 2 años y medio por ahí. Quiero destacar este caso, que es una paciente, es una mujer cuya madre ha sufrido la resección de los 2 riñones por carcinoma renal y tiene múltiples tumores debidos a VHL. Este paciente padece la misma mutación que su madre y esta paciente, pensamos que gracias al tratamiento con propranolol, a día de hoy no ha desarrollado ningún tumor. Tiene los riñones limpios. Y en este caso de los 2 pacientes lo que vemos es una estabilización del crecimiento de los tumores a largo tiempo. Es cierto que la historia natural de los hemangioblastomas y de los carcinomas renales es un poco... no me sale ahora. Es un poco dispar, es un poco random, que podemos tener crecimientos puntuales o muy basales, pero estamos viendo datos que son más de 12 meses, son en torno a casi 2 años, con lo cual pensamos que tenemos un efecto claro terapéutico de propranolol administrado en pacientes que tienen estos tumores.
Bien, con todo ello, quería resumir, ya para terminar, este es un pequeño resumen de todo lo comentado, que bueno, que a pesar de que VHL echa de menos o carece de un tratamiento específico, podemos contar como con propranolol como con ICIC al ser dianas de los receptores beta-adrenérgicos 2, que los resultados que tenemos in vitro es que disminuimos la viabilidad celular debido a que disparamos la muerte celular programada, la apoptosis, regulamos HIF, que es clave en todo esto. Al regular HIF estamos regulando metabolismo, estamos regulando sistema inmune, estamos regulando proliferación e invasividad. En vivo tenemos dos datos en dos aproximaciones diferentes donde vemos el efecto terapéutico, los beneficios terapéuticos, y en la clínica tenemos estos datos. Entonces pensamos que, bueno, que propranolol, una droga que ya es conocida y tiene mucha historia, tiene mucho potencial para el tratamiento de las enfermedades de VHL y estamos viendo, gracias a la designación de medicamento huérfano en España, hay gente que se está tratando y tenemos como posible futuro, estamos trabajando en ello con el ICI como molécula, como molécula específica de beta-2. Para terminar, quería agradecer sobre todo a Luisa y a Virginia porque han hecho la mayoría del trabajo. Yo simplemente he estado allí ayudando y continuando. A Eunate, al doctor Aguirre, a Marcelo, por supuesto, por todo el trabajo en este artículo y en esta investigación. A Lucía Recio y a Isabel de Rojas, porque nos han estado colaborando, forman parte del laboratorio. Y luego, pues también, por supuesto, a Karina y a Susi, de la Asociación Española de VHL, a Noelia por los datos y, bueno, y a ustedes por la atención. Y si tienen alguna pregunta, perdón por el retraso, que voy en torno a los 27 minutos.